haga su parte en esta noche y dile, Espíritu Santo, yo te doy permiso que tú obres en mi mente, que tú toques mi corazón, que redargullas, que limpies, que purifiques. Y mientras el Espíritu Santo hace su parte, tú levanta una adoración a nuestro Señor. Levanta una adoración y dile, Señor, sabemos que ya no vivimos
Aleluya. Levante sus manos y adore al Señor por un momento. Padre, te damos la gracia por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por esa hermosa presencia, Señor. Sabemos que tú eres nuestra roca fuerte, nuestra torre fuerte, Señor, donde podemos refugiarnos, Señor. Tú eres ese refugio, Señor. Oh, tú eres, Señor, el lugar maravilloso en el que podemos estar. Redentor, llévame al lugar, dígaselo. Aleluya. Regale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Voy a dejar con ustedes a nuestro pastor invitado, nuestro hermano Manuel González, que nos visita desde Chile. Amén. Que ya prácticamente es de casa el pastor Manuel González. Amén. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Salude. Aproveche y dar un abrazo al que está a su lado. A los que no saludó al principio, gracias, hermanos. Valeria, bendecida, hermana. ¿Cómo está, hermano? Bien, bendecido. Gracias, Señor. Bendiciones, ¿todo bien? Sí, Señor. Qué bueno es Dios. Muy buenas tardes. Son buenas tardes para todos. Bien, tome su lugar. Gracias, Señor. Dios nos regala momentos maravillosos. Amén. Gracias, Señor. Bien. Bueno, saludos a los que no tuve ocasión de saludar la primera semana. Cuando recién llegué, estuve con ustedes un viernes y también un día domingo. También voy a estar este domingo con ustedes. Y tuvimos un lindo culto el día lunes con los varones. ¿Cuántos varones estuvieron acá? Estuvo glorioso. Y este lunes también estaré con las mujeres. Sí, Señor. Dicen que hay buena comida los días lunes, dicen. ¿Sí? Bendiciones. Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero que abra la Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Saludamos a toda la audiencia que nos está viendo, nos siguen. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Southgate, California, el sur, Estados Unidos. Indistintamente si el lunes, martes, miércoles, jueves, si son la 1 de la madrugada, las 12 del día, la palabra siempre es presente. Sí, Señor. ¿Les pasa? Hay gente que no viene a los cultos, trabajan, pero a veces sintonizan una palabra que fue predicada hace meses, y en mi caso he escuchado palabras que llevan años, pero siempre la palabra tiene una vigencia única, singular, y ocurre. La palabra siempre es activa. En Primera de Samuel 16, versículo 11. ¿Lo tiene? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él,
y le hizo entrar, y era rubio. ¿Cuántos rubios hay acá? A ver. A ver, ¿cuántos varones hay aquí? ¿Cuántos varones? Digan, me están hablando a mí. Todos por fe, pero digan, me están hablando a mí. Y era rubio, mira, de hermosos ojos. No, si el Señor la tiene contigo, hermano, esta noche. Y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, diga conmigo, y desde aquel día. Todos tenemos un día y una hora. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Este es un pasaje que seguramente usted lo ha leído, lo ha estudiado o lo ha escuchado muchas veces. Me ayuda mucho el que todos tengamos una idea muy avanzada de quién es David. Porque este es el momento nuestro. Este es nuestro comienzo. Todos, indistintamente de nuestra nacionalidad, de nuestra edad, de nuestro estatus socioeconómico, sociocultural, todos comenzamos aquí. Todos comenzamos con una palabra del Señor. Amén. Un día Dios dijo, de aquí yo no salgo, nadie come, si no viene aquella mujer o aquel hombre que yo he llamado. Y Dios siempre nos embellece de una forma maravillosa, porque evidentemente estas cualidades son extraordinarias, no solo físicas, sino cualidades espirituales que tiene David. Si usted, bueno, vamos a ir más adelante a ver unas características en realidad extraordinarias que tiene David. Pero más que las características, yo quiero tocar esta noche el proceso de la palabra de Dios en nosotros, en el tiempo. Porque si usted me acompaña en la fe o en el recuerdo y se va a ese día y a ese momento, allí en la montaña como estaba David, allí donde fue ungido David y allí donde se menciona y se dice, y desde aquel día. Todos tenemos ese día. ¿Lo recuerda? ¿Se acuerda cuando Dios lo llamó? ¿Cuántos se acuerdan? Para mí es una fecha inolvidable. Está el día, mañana yo cumplo 37 años de casado. Imagínense, 37 años. Yo a veces le pregunto a hombres, ¿cuándo es la fecha de tu matrimonio? ¿Cuándo es la fecha de mi matrimonio? No, esa fecha no se te puede olvidar. Amén, no se te puede olvidar. No se te pueden olvidar las fechas de los cumpleaños, tampoco se me olvidan a mí. Pero asumamos que la memoria falla. Pero hay una fecha que es muchísimo más importante que el día que tú te casaste y que yo me casé. Y es esa fecha, es algo extraordinario lo que dice la Biblia. Y desde aquel día, algo comenzó a ocurrir. Ese momento que un cuerno de aceite, 10, 12, 15 litros de aceite, fueron derramados desde la cabeza hasta los pies de David. Y todos pensaríamos que los capítulos siguientes son brillantes. Parece que sí, mirado desde una perspectiva muy subjetiva,
Pero ocurren acontecimientos que son los mismos acontecimientos que a continuación los voy a relatar, pero se los voy a relatar a usted, me los voy a relatar yo, porque es el fruto de esa palabra que Dios nos dio. No todo lo que vamos a ver, no todo le resultó de manera positiva a David. Yo he escuchado personas que dicen, pastor, ¿sabe? Cuando yo estaba en el mundo, no tenía tantos problemas. ¿Ha escuchado eso? No tenía tantas crisis que cuando comencé a servir al Señor. Los siguientes capítulos de este mismo libro y el siguiente capítulo, los siguientes versículos y el siguiente capítulo nos narra la historia de cuando David, con esa unción que él tenía, usted recordará cuando mató a Goliat. No nos vamos a detener en la historia de David y Goliat, la conocemos, pero sabemos perfectamente cuáles eran sus cualidades. Si usted va al libro del capítulo 16, que narra la historia que Saúl estaba siendo atormentado, ¿se acuerda? Y él buscaba respuesta y él buscaba solución. Y llama a uno de sus criados, ahí en el versículo 17 del capítulo 16. Y él dice, Saúl, en sus tormentos, dice, búsquenme ahora mismo a alguien que toque bien y tráiganmelo. Eso es lo que le responde Saúl a uno de sus criados. Algo le estaba ocurriendo a Saúl. Estaba siendo atormentado. El versículo 14 dice, y el Espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl. Y dice, y le atormentaba un espíritu malo que venía de parte de Jehová. Y allí aparece el criado. Me adelanté unos versículos, pero el versículo 15 lo menciona. El versículo 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces Saúl dice, bueno, búsqueme a alguien. Y el criado le responde en el versículo 18. Y dice, he aquí yo he visto. Esto recién había acontecido. Recuerden que versículos antes, David recién había sido ungido. Pero un criado ya había escuchado de este joven. Y dice, y he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y mira las cualidades. Son importantes que sepa cuáles eran las cualidades de este hombre. Número 1 dice que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es un hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, que es hermoso. Y lo último y más importante, y Jehová estaba con él. Saúl dice, no, tráiganmelo enseguida. ¿Que lo traigan para qué? Para que toque el arpa, de modo que cuando él toque el arpa, los demonios, el tormento, termine. Ayúdeme la imaginación, por favor, a crear un escenario. No sé si usted ha ayudado a alguien y le han pagado mal. ¿Sí? Ha hecho el bien y no le han pagado, o la persona que usted ha servido no está a la altura de esa semilla de vida, de tiempo, que usted muchas veces ha sembrado en personas y las personas no corresponden conforme al escenario que usted está brindándoles. ¿Qué malo hizo David? Como hay un libro que dice,
¿Por qué a un padre bueno le salen hijos malos? ¿Por qué si Saúl está necesitado que alguien venga, adore, cante, y como fruto de esa labor le viene alivio? ¿Por qué posteriormente dice que Saúl sostiene un odio acérrimo en la vida o hacia la vida de David? ¿Qué es lo que ocurre en los capítulos siguientes? Y aconteció al día siguiente, que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y dice la Biblia, desvariaba dentro de su casa. ¿Y qué hacía David? David tañía el arpa con su mano, como lo hacía día tras día, lo que significa que David lo que estaba haciendo era absolutamente natural en él. David no fue a donde Saúl para ganarse un puesto. David lo que hacía, lo hacía con amor, lo hacía por servicio. ¿Y qué dice la reacción de Saúl? Y Saúl tenía una lanza en su mano. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando, y mira por favor, no sé si usted está leyendo conmigo, porque esto es terrorífico. ¿Qué dice Saúl? Clavaré a David en la pared. Estoy leyendo capítulo 18, versículo 10 y 11. Lanzaré una lanza y clavaré a David en la pared. ¿Cuál es el escenario? David comienza a adorar al Señor. Y mientras David está adorando al Señor, el Espíritu de Jehová desciende y el tormento de Saúl comienza paulatinamente a apaciguar. Y en una de esos momentos, mientras David canta y adora, ¿qué ocurre? Una lanza le pasa por al lado de su cabeza. ¿Cuál es? ¿Ustedes creen que Saúl estaba chiflado, no? ¿Estaba loco? ¿Sí o no? Si tú vas a ayudar a alguien, oras por él y quiere matarte, ¿qué pensarías de esa persona? ¿Me están siguiendo la idea? Esto que estamos leyendo está en la Biblia. Pero esto es, yo puse aquí, un hombre, es curioso lo que acontece acá. Es patético lo que ocurre acá. No tiene sentido. Aquí hay una inconsecuencia, una incoherencia, una inconsistencia tremenda en todo lo que estamos leyendo y en lo que estamos tratando de ordenar, porque esto no tiene un orden. No sé si alguien de acá, de los presentes, no tiene que levantar la mano, lo han amenazado de muerte y ha estado en una línea o en un hilo, en un ápice de que sea asesinado. Seguramente. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Pero aquí estamos viendo a alguien con unas características gloriosas, maravillosas, que expresan, reflejan el carácter de Cristo, y esa persona es la que está siendo expuesta a la muerte. ¿Qué es lo paradojal de todo esto? Que el versículo siguiente dice, pero Saúl le temía a David. ¿Se da cuenta que no tiene sentido lo que estamos leyendo? Lo llama para que le saque los demonios. Mientras le está sacando los demonios, adorando, lo intenta asesinar y lo clavaré en la pared. Y a los minutos siguientes, ¿qué dice? Le temía. ¿Cuántas veces usted lee en la Biblia que dice que Saúl amaba a David? Hay gente que, no sé si usted sabía, yo no vine a decirle esto, pero hay gente que a usted le odia. ¿Sabía eso? Pastor, ¿qué tiene que ver con la prédica? Es que de eso se trata la prédica. Quiero decirte que hay gente que
Usted no se da cuenta, sí, pero hay gente que le tira lanza todos los días. Y usted no se da cuenta que pasan por su mente. Por eso que en ocasiones uno tiene pensamientos que quisiera no tenerlos. ¿Cómo saco este pensamiento de mi mente? Imagino cosas que no debería imaginar. Hay gente perversa, mala, diabólica, que están en todos los lugares. No importa, estamos hablando de un rey, Pero esas mismas personas que quieren destruirte, te temen. Increíble. Y Saúl temía a David. Y Saúl temía a David. La gente habla de ti, te puede levantar una calumnia, te tiran una lanza. ¿Y sabes qué ocurre en la noche? Algo ocurre en ello. Saben en su interior que no pueden tocar a un hijo de Dios. No te pueden tocar. No te pueden tocar. Ni una lanza va a impedir que tú seas un adorador. Ninguna lanza va a ser obstáculo. ¿Por qué dice la Biblia que un espíritu de parte de Jehová atormentaba a Saúl? Si hasta el relato no tiene sentido. Quiero decirte lo siguiente, hay escenarios que Dios prepara, diabólicos, o Dios permite escenarios en los cuales tú entras con la única finalidad que esa guerrera y a ese guerrero que está dentro de ti sea liberado. Tú necesitas liberar al guerrero que está dentro de ti, a esa guerrera que está dentro de ti. Son las condiciones adversas lo que extraen lo mejor de Cristo en cada uno de nosotros. Levante su mano derecha, diga, desde aquel día. Hay veces que uno piensa, nunca pensé que desde aquel día, porque entiéndame esto, ¿no cree usted que David estaba más tranquilo en la montaña con las ovejas? Por allí va la idea, ¿no es así? Por allí el tema. David estaba súper tranquilo, si ni siquiera estaba en la cena. Y Dios está en esto. Dios está en esto. Entonces, dice la Biblia que este joven, que no ha hecho nada malo, un adorador sencillo, un ejemplo de humildad, de responsabilidad con su padre, un hombre íntegro, había actuado bien con su corazón. A partir de ese momento, todo le comienza a salir mal. Y Dios te está hablando a ti esta noche y a quienes nos ven a través de esta pantalla. Dios, para gobernar en nuestras vidas y que tengamos una dependencia y nos sea revelado el señorío de Cristo y tengamos una dependencia de Él en todas las áreas de nuestra vida, es necesario que Dios nos comience a dejar anonadado y nos comience a sacar muchas veces todas aquellas muletas de las cuales nosotros dependemos. Y a partir de este momento, Dios comienza a quitarle todas las muletas de dependencia en las cuales se apoyaba David. David vuelve a tener otra batalla. Estamos en el capítulo 19. Y dice, y combatió con los filisteos. Y dice, y le ocasionó una gran derrota. Ya había matado a Goliat. Ya las muchachas ya habían dicho, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Ya David estaba en todas las portadas de los periódicos, de los canales de televisión, todos los días salían en las redes,
Entonces eso a Saúl le ocasionaba un malestar en su interior. Y aquí vuelve David, pero aparece una palabra o una frase que usted me la va a escuchar de aquí en adelante muchas veces. Y es la siguiente. Y dice, volvió a haber guerra, y David fue y combatió contra los filisteos, y les ocasionó una gran derrota. Y dice, y huyeron ante él. Es decir, este muchacho, que ya usted conoce todas las características, debía a esta altura de su vida haber sido nombrado héroe nacional, ¿o no? Haberle dado una medalla, un reconocimiento. Yo conozco personas que por mucho menos los estados los reconocen, le dan un premio, los invitan, le hacen entrevista. Con David ocurre todo lo contrario. Cada vez que David hace el bien, Saúl lo quiere matar. Entonces, nuevamente dice que un espíritu malo de parte de Jehová, y dice que David le quiere, y David le lanza, y luego Saúl intentó clavar a David en la pared con lanza, pero dice, pero David esquivó a Saúl, quien golpeó la lanza contra la pared. Y el versículo siguiente dice, y escuche esto, dice, aquella noche, por causa de la palabra, por causa de aquel día, dice, y aquella noche David huyó y se escapó. Y este relato y estas palabras comienzan a aparecer en todos los siguientes capítulos de Primera de Samuel. Huir y escapar. ¿Sabes cuánta gente conozco personalmente? No todos son amigos, pero el punto es el mismo. Que nacieron en la cordillera, lo digo en forma no literal, que fueron ungidos por Dios y que Dios les dio una palabra, pero por causa de las mismas situaciones que ha vivido David hasta ahora, y por las mismas razones, hay gente que ha estado huyendo y escapando de su llamado, de su ministerio. Y Dios se encarga, a partir de ese momento, comenzar a quitarle todas las muletas a David. David había llegado al palacio. La primera muleta que Dios le saca a David fue la muleta de posición social. David estaba en la crème de la crème. Estaba allí en el palacio. Se había ganado el aprecio de toda la gente. Un hombre de guerra, un joven de guerra, un valiente. Era un oficial dentro del ejército de Saúl. Logró vencer a los enemigos de Israel. Pero por causa de esa palabra, Saúl lo comenzó a perseguir. Y ese día, David comenzó a huir y comenzó a escaparse de Saúl. Nunca más su vínculo fue el mismo con Saúl. Y usted sabe la historia, que hasta el último día, David huyó y escapó de Saúl. La primera muleta que Dios le quitó. La segunda muleta que Dios le quita es el soporte emocional. Cuando David escucha que aquel que venza a Goliat, el rey le iba a dar a su hija, David corrió. Porque yo me imagino que David es ese joven con todas las características que toda suegra quisiera tener para la hija, ¿o no? Claro que sí. Le sacaban fotos, se las mandaban a la hija. Hija, mira, conocí a un joven. Hija,
¿Cuál mamá? Sí, ese que canta esa. David danzaba. El mismo ya. ¿Ah? Y escuchó que Dios, que el rey le iba a pasar a su hija, que el rey le iba a perdonar todos los impuestos a él y a sus generaciones, y que además había un premio económico. Entonces David fue, y como tenía experticia, fue y venció a Goliat. ¿Y qué hace Saúl? Saúl lo engaña. Y cuando Saúl escucha que todo el mundo hablaba de David, un muchacho casi aparecido recién de la montaña, hijo de Isaí, entró la envidia. Entonces, ¿qué hace Saúl? Lo engaña y le pasa a una hija que no era la que le prometió, pero había algo. Esa hija llamada Mical, dice la Biblia, amaba a David, estaba enamoradísima, pero lo engañó, porque dijo, de esta forma yo voy a llegar a David y lo voy a matar. Usted sabe la historia. Cuando Saúl lo va a matar y manda un ejército para que maten a David, ¿qué hace Mical? Lo esconde, tira unas ropa por la ventana para que David se arranque. Cuando su padre, el rey Saúl, la confronta, ¿qué dice Mical? Él me mintió, me engañó, me quiso pegar, me amenazó con matarme. ¿Y qué dice la Biblia? Y desde aquel día, David nunca más tuvo vínculo con su esposa Mical. Pero Mical, dice la Biblia, que era la otra hija, lo que yo le acabo de contar, que hace Saúl, usó a su hija como un instrumento para llegar a David. Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y le dieran muerte a la mañana siguiente. Pero Mical, su mujer, avisó a David: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces Mical descolgó por una ventana. ¿Por dónde lo descolgó? ¿Y qué dice el relato? Samuel 1, 19, 11 y 12. Dice, y él, hablando de David, huyó. ¿Y qué más? Y se escapó. Huyó y se escapó. Yo no sé de qué usted está huyendo, pero aquí le quitó una muleta muy importante, tanto para un hombre como para una mujer, que es el soporte emocional en la familia. Debe ser terrible no tener un soporte emocional. Pero más terrible es cuando sabes que Dios muchas veces interviene en tu vida de una forma y de una manera en que no tienes dónde apoyarte. Aquí hay dos cosas que Dios le está quitando. Primero, una posición social. Yo conozco personas que han tenido muchos recursos, personas brillantes en cuanto a su mente, y de un momento a otro han quedado sin nada. Pero cuando yo le digo sin nada, sin nada. Personas que de un momento a otro su vida cambió, definitivamente. Hay un antes y hay un después de experiencias macabras que le han ocurrido. El problema mayor es cuando no ven a Dios en esa situación. No tienen la capacidad y el discernimiento espiritual de darse cuenta que muchas veces es Dios que te comienza a arrinconar. Es Dios quien te está llevando a un extremo, porque Él te quiere para Él. ¿Sabía usted eso? Dios te quiere para Él, porque tú naciste para Él. Y todo lo demás que Dios a usted y a mí nos ha dado en gracia son añadiduras, como fruto en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y aquí David no tiene que apoyarse. No tiene, por eso que a partir de allí comete errores en la parte emocional, en la parte sentimental, se conecta con personas
que no son las correctas, comienza a huir. Y Saúl viene detrás de él. ¿Y hacia dónde arranca? David huyó y se fue donde la tercera muleta, que es el apoyo espiritual. Se fue donde su pastor, donde su mentor. Se fue donde Samuel. Hay gente que se esconde en la iglesia para evitar confrontaciones. Hay gente que pisa en nuestras iglesias los días domingos, gente no convertida. Mira la iglesia como un lugar social. ¿Me explico? Ahora, si usted me dice si entre ir a la iglesia el día domingo y juntarme con amigos, evidentemente siempre va a ser bueno y está la posibilidad que Dios haga un milagro en mucha gente los días domingos. Pero los días domingos no es un paseo dominical. Nosotros venimos a adorar al Señor. Amén. A alabar su nombre. Pero ¿qué hace David? David busca un refugio. Y se va a donde Samuel, el mismo que lo había ungido. Y huyó y se escapó. ¿Y fue dónde? Fue donde Samuel, 1 Samuel 19, 18, en Ramá. Y le dijo, y le cuenta, abrió su corazón a su pastor. ¿Está bien eso? Es correcto. Y le cuenta, dice la Biblia, todo lo que Saúl le había hecho. Entonces, él se fue con Samuel y habitaron en Nayón. Nayón son cavernas, son montañas en el Medio Oriente, son cuevas, son verdaderos laberintos. Porque ¿cuál era la finalidad de Samuel diciendo y pensando, en este lugar Saúl nunca te va a alcanzar? Y le dice, vámonos a Nayot. Le dice, esa es la clase de lugar donde no podrán encontrarnos. Entonces, así pues, David y Samuel se fueron allá juntos. Pero no, póngame atención a esto, pero no había transcurrido mucho tiempo de su llegada cuando alguien le informó a Saúl: David está en Nayón, en Ramá, donde Samuel. ¿Qué dice el relato? Una vez más, entonces, dice, David se pone en marcha y huyó de Nayot. O sea, podríamos estar toda la noche y siempre vamos a leer que David está huyendo. ¿Y sabe dónde se fue? Donde su cuarta muleta. Yo sé que usted puede tener dudas esta noche y estará pensando, pero Pastor Manuel, ¿usted está hablando del mismo David que mató a Goliat? Sí, es el mismo. Pero está hablando del que escribió el Salmo 23, Jehová mi pastor, el mismo. El mismo. Si la misma persona que un día puede gritar, aleluya, gloria a Dios, mañana tú la desconoces, hermano. ¿Me explico? Tú puedes ver una persona que cuando la conociste tenía todas esas características. Y era un adorador, era un hombre talentoso, un hombre de la palabra, una dama, una princesa de Dios. Y tú la ves en el tiempo y dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona que tenía un llamado profético, que gemía, que oraba, que tú le pasabas el micrófono y había un fluir en esa persona? Y hoy día, excusas, que no tiene tiempo. ¿Me explico? Que necesito tiempo para mí. Que cuando era
jovencita, muy adolescente, no podía salir porque sus padres no le dejaban. Después, cuando la dejaban salir, tenía que tener tiempo para el novio o para la novia. Y después, cuando se casó, necesitaba tiempo para echar raíces en su matrimonio. Y después, cuando ya se echó raíces en el matrimonio, que vienen después, que hay que tener tiempo para los hijos. Y después, cuando crecen los hijos, pastora, pastor, es que hay que llevarlo al colegio. Y así se te fue la vida en la iglesia. Venimos muchas veces, pero andamos huyendo del verdadero llamado al cual Dios nos llamó. Y Dios, y dice la Biblia, que desde ese momento nunca más David vio a Samuel. Su posición social. ¿Qué viene después? Su muleta emocional. Todos nosotros necesitamos un hombro donde llorar. ¿Correcto? Todos nosotros necesitamos a alguien que nos abrace. David no lo tenía. Su esposa ya no estaba. Su estatus lo perdió. Perdió las garantías. Y uno de los más importantes, que es su mentor espiritual, ese día lo despide y nunca más lo vuelve o se vuelven a conectar. Entonces, ¿qué hace David? Se va donde su cuarta muleta, que es la parte amistad. Todos tenemos amigos que Dios nos ha regalado y los amamos. Y se va donde Jonatán. Y le cuenta todo a Jonatán allí en el capítulo 20. Porque tu padre está tratando de asesinarme, le dice David a Jonatán. ¿Qué mal le he hecho? ¿Qué pecado he cometido? ¿Por qué me está haciendo esto, Jonatán? Y Jonatán le dice, esto no sucederá, amigo mío. De ninguna manera vas a morir, porque mi padre no hace nada grande o pequeño sin antes comunicármelo. Y siendo así, ¿por qué habría de esconderme algo como esto? Esto, le dice Jonatán a David, esto no va a suceder. Pero David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia ante tus ojos y pensará. ¿Qué va a pensar? Que Jonatán no sepa esto. No sea que se ponga triste. Ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas escuche, mire lo que dice. Este capítulo, si tiene tiempo, léalo completo en su casa. Pero mira lo que dice, apenas hay un paso entre mí, ¿y qué dice? Y la muerte. Apenas hay, ¿sabe quién dice eso? El hombre conforme al corazón de Dios. Eso no lo escribió en un salmo. Pero ¿a quién está llamando David en ese momento? El que mató a Goliat, al que las mujeres decían, todos queremos sacarnos fotos con David. Él, ¿sabe lo que está diciendo? La muerte me está persiguiendo. O sea, entró en una aflicción, en una angustia, en una depresión. Yo no sé si usted ha vivido momentos así, que ha declarado la muerte. Ojalá me muriera, ya no doy más. La vida que me tocó vivir. Y no nos damos cuenta. Levante su mano derecha, diga conmigo, desde aquel. O sea, usted nunca pensó que sirviendo al Señor le iba a pasar todo lo que le ha pasado. Todo lo que le está pasando
y es mi obligación decírselo, y todo lo que le va a pasar por causa de la palabra que Dios a usted le dio. Y si estás huyendo y te estás escapando y tienes una coraza, tú vas a ser la primera, el primero al cual Dios tendrá que confrontar. Es mucha la inversión que Dios ha hecho en ti. Mucha. Y Dios no juega a perdedor. Por causa de la palabra. Y ninguna palabra que sale de la boca de Dios, ninguna semilla que sale de la boca de Dios, volverá a Él vacía. Entonces Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos juramentado en el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre. Ese día David y Jonatán se desconectaron y nunca más se volvieron a ver. Y el relato termina que cada uno se fue por su lado. Por lo tanto, ya no tiene la muleta social, no tiene la muleta emocional, no tiene la muleta espiritual y no tiene el apoyo emocional de una amistad. Y la última muleta, el golpe final. ¿Cuántos lo quieren escuchar? Usted dirá, allí, pastor, hay otra muleta más, sí. Y esta se llama la dignidad. Recuerde que los muertos no hablan. No sé, pero en Chile los muertos no sé cómo será acá, pero el golpe final, cuando Dios lo lleva a un extremo y David pierde su dignidad como persona. Dice que cuando huyó de Saúl y se desconectó de Jonatán, su amigo, dice que se fue, 1 Samuel 21:10, se fue a un lugar llamado Aquís. 21:10. ¿Cómo se llama el lugar? Diga conmigo, Aquís. ¿Sabes quién vive allí en Aquís? El rey de Gat. Diga conmigo, Gat. Digan, pregúnteme, pastor, ¿y quién es Gat? Pregúnteme, por favor. ¿Dónde vivía Goliat? Allí vivía Goliat. ¿Ustedes saben quién fue Goliat? Entonces, por eso que no tiene que ser el mismo David. Porque como David va a ir al mismo lugar, a la cueva del oso, a la tierra de los filisteos, a donde seguramente lo estaban esperando con un desfile. Y se fue a meter allí. O sea, hay muchos lugares a los cuales tú puedes ir. Pero hay un único lugar, no sé si estaremos de acuerdo todos, que ni tú ni yo podemos ir. Que es este lugar. Este es el lugar donde Goliat vivía, el paladín filisteo. Gat era un cuartel general, la capital, llámele como usted quiera, el despacho, el epicentro mismo donde estaban los filisteos.
Y precisamente a ese lugar llegó David y comenzó a llamar la atención. Porque yo me imagino, así como lo estoy haciendo yo, que la gente comenzó a sacarse los lentes y decía, ¿estamos hablando de él? Y comenzaron a mandarse WhatsApp, fotos, que le saquen de la duda. ¿Es la persona que yo creo? ¿Es la persona que yo pienso? ¿Será el mismo? Y todos, ok. ¿Sabe lo que decían los servidores de Aquís? 1 Samuel 21:11. Dice, me quedan poquitos minutos. Dice, los servidores de Aquís le dijeron, mire, escúchame esto. Decía, ¿no es este David? Y usan una ironía. Dice, ¿el rey de la tierra? ¿No es este aquel a quien cantaban con danza? Mire lo que dice el mundo, ¿ah? ¿No es este los que cantaban con danza diciendo, Saúl derrotó a sus miles? Y la gente se sabía la canción, hermano. Los filisteos se sabían las canciones evangélicas. Increíble. Le decían, pero si nosotros te vimos cantar esas canciones, es el mismo. ¿Qué hace David con los filisteos? Viene huyendo, viene escapando, está confundido, está desorientado. Perdió la fase, perdió la secuencia, perdió la frecuencia espiritual, perdió la fe, perdió las ganas, perdió la pasión. Este joven, ya no tan joven, lo había perdido todo. Le gritaban, se burlaban. Y en un momento determinado, como que David reacciona y toma conciencia, como muchos lo han hecho, de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba aconteciendo, del lugar, sin darse cuenta a dónde él había llegado. Y dice así la Biblia, dice, no sé qué dice en su versión, pero aquí en esta versión dice, David, estoy en 1 Samuel 21, 2 y 13, dice, David tomó a pecho estas palabras. Primera de Samuel 21, 12 y 13. David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Y lo que dice a continuación, así que cambió, escuche esto, cambió su conducta delante de ellos, mira lo que dice, fingiéndose loco. ¿Qué fingió? Cuando estaba con ellos. ¿Qué hacía con su locura? Dice, comenzó a rayar las puertas, es decir, ¿cómo se llaman esos que se creen gatos, se creen leones? Anda una fiebre en el mundo de gente que se cree animal, ¿lo ha visto? Bueno, esto es viejo, mira David. Ya empezaba a rayarlas. Andaba rayando las puertas. Está escrito allí, por favor. ¿Qué más hacía? Dice que dejaba caer saliva. Oye, Señor. Yo quise hacerlo de manera muy delicada y mostrando los versículos, porque a veces uno exagera. Yo soy una persona que exagero mucho, pero en esto no. No sé qué más puedo exagerar. A ver, ¿hasta dónde yo puedo estirar el elástico si ya David lo estiró completo? ¿Qué más lejos? Del dulce cantor de Israel, que llegó en un momento enajenado,
choqueado psicológicamente, nota que se da cuenta de su situación. Dice, ¿por qué? Y sabía que lo iban a matar. Sus archienemigos estaban allí. Y fingió locura. Es decir, su dignidad. Yo conozco personas que los conocí en todo este proceso y hoy día los desconozco. De verdad, los desconozco. Porque me sorprenden lo que hablan, lo que dicen, sus conversaciones. Y Dios los ha venido. Dios quiere quitarte la muleta esta noche. Nosotros, el único apoyo que nosotros tenemos se llama Dios. ¿Me explico? Todas estas cosas nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros. Yo dije, mañana estoy de aniversario de matrimonio. Usted lo va a estar o ya estuvo. Usted tiene hijas, usted tiene hijos igual que yo. Pero nuestro único apoyo tiene que ser siempre Dios. Hoy tienes trabajo, mañana no tienes trabajo. ¿Qué va a pasar con tu vida? Hoy estás felizmente casado, espero que mañana también lo estés, pero que si ocurre algo, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Tienes expectaciones con tus hijos en el futuro? ¿Y si eso no ocurre? ¿Dónde está el norte nuestro? ¿Dónde están nuestros ojos puestos? No pueden estar en las muletas. Tienen que estar en Cristo. En Cristo. Perdió su posición. Perdió a su esposa. Perdió a su consejero, a su mentor. Perdió a su amigo. Perdió el respeto de sí mismo. Es decir, lo perdió todo. Y 3 advertencias finales en relación a las muletas. Número 1, amados, las muletas no son sustitutos de Dios. No, Dios es Dios y todo lo que Dios nos ha dado, cada cual tiene su lugar. Pero nadie puede reemplazar a Dios. Nadie, ni nada. Nadie, ni nada. No temas, dice Isaías, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, ciertamente te voy a ayudar y te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Ese es Dios. El eterno Dios es nuestro refugio. Y abajo están los brazos eternos. Nuestra única fortaleza debe ser Dios, dice Deuteronomio 33, 27. A fin de cuentas, solo en sus brazos eternos tenemos apoyo. Lo segundo, las muletas nunca son verticales. El problema de las muletas que siempre es un apoyo horizontal. En algún momento no van a estar. En algún momento tus hijos se van a ir de la casa. Vas a llegar a una edad en que vas a tener que jubilar y vivir. Si es que fuiste una buena administradora o un buen administrador, cuando seas anciano te vas a dar cuenta. Por eso que necesitas guianza del Señor ahora, cuando eres joven. Razón tenía Salomón cuando le hablaba a los jóvenes. Y le decía a los jóvenes, en algún momento te vas a volver viejo. Administra tu tiempo. Que Dios te guíe, que Dios te enseñe. No siempre tendrás el talento que hoy tienes. En algún momento alguien te va a despedir y van a contratar a alguien que tenga la mitad de tu edad. Pero tu esperanza, ¿dónde está? En Dios. Y finalmente, las muletas siempre te ofrecen un alivio temporal. Dios es eterno. Dios siempre va a estar presente. En todo tiempo. En todo momento. Él nunca falla.
Amén. Si tienes un buen pasar, una buena posición económica, bien, excelente, extraordinario. Agradece a Dios cada día por eso. ¿Tienes un buen apoyo emocional en tu casa? Tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, agradece a Dios. Pero no te apoyes allí. Que juntos, apoyándose en Dios, el matrimonio, la familia va a salir siempre adelante. ¿Tienes amigos? Cuídalos. No, pastor, yo no tengo amigos. Porque tú eres mal amigo por eso. A la gente de Dios, hombre o mujer, Dios siempre le manda una amiga. Siempre. Siempre. Descúbrelo. Ámalos. Siembra en ellos. Siembra a tiempo. Ámalos. Hónralos. Cuídalos. Pero un día no van a estar. No van a estar. Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos falleció, Moisés. Y mi otro amigo, con el cual yo me crié, es pastor, se fue a España. Mi esposa un día me dijo, oye, tus dos amigos, a los cuales tú les confías todas tus cosas, ninguno está. ¿Y a quién le abres tu corazón? Me dijo. Y yo quedé pensando. Y pensé, no se lo dije a mi esposa. Le dije, con todo el amor que yo le tuve y le tengo a mi amigo, siempre mi apoyo ha sido Dios. Pero amo a mis amigos. Pastor Cristian es mi amigo. Ama a tus amigos. Pero tus amigos no son tu muleta. Las muletas se caen. Dios permanece para siempre. Samuel, tu pastor, tu mentor, tu líder. No importa si tu pastor sabe menos que tú. No importa si tu pastor tiene menos educación que tú. El hombre o la mujer que Dios puso a tu lado. Hónralos. Pero un día Dios te va a sacar a tu pastor. No escuché ningún amén. Sí, Señor. La primera iglesia que yo pastoreé, a principios de los 90, un día mi pastor me dijo, ¿sabes? Te quiero traer de regreso. ¿Sabes cómo lloró esa gente? Pero esa gente no lloró tanto como mi esposa y yo lloramos. Nosotros nos habíamos amarrado, enlazado emocionalmente con esa gente. Maravillosa. Con algunos de ellos nuevamente estoy trabajando. Llevamos 35 años, 36 años con algunos de ellos. Hay gente linda, hay gente hermosa, pero la Grey no es mía. La Grey es del Señor. Y tu pastor no es tuyo. Tu pastor es del Señor. Y Dios tomó a Samuel, se lo sacó. Y lo único que tenía David, ¿sabes qué era? Su dignidad. Porque aparecían todas las fotos. Y en YouTube, cantando, danzando. Y Dios lo dejó anonadado. Bendito sea el Señor. Lo único que tú y yo tenemos que va a permanecer eterno es Dios. Y a Él nos aferramos en alma, cuerpo y espíritu, y la adoramos con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Oro por usted esta noche. Póngase en pie, por favor. Y si le va a dar un aplauso al Señor, dele un aplauso fuerte. Bien. Acérquese a alguien. Acérquese a alguien. Dile, te ofrezco mi amistad. No escuche lo que le va a decir, pero bien. Un hombre, Dios nunca
Escuche, Dios nunca cambió su discurso sobre David. ¿Me escuchan bien allá? ¿Sí? Dios nunca cambió su discurso sobre David. Para Dios siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Así que toda esta historia que hemos contado, por favor, guárdesela en secreto. No se la cuenta a nadie. Porque tu vida y mi vida, por Dios, han sido editadas. ¿Sabe lo que es editar? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sabe lo que es editar? Cuando filmaron la película aquí en San Diego, hace unos 20 años atrás, o 15 años atrás, Aquiles creo que se llamaba, Aquiles. ¿Sabes qué hicieron? Les pidieron a la iglesia que pudiesen mandar unas 2.000 personas, puros extras, en un día X. Así que las iglesias se juntaron y dijeron: día domingo, hermanos, están pagando $200 diarios por 3 días. Para que usted vaya, necesitan cerca de 2.000 personas, van a dejar a 1.000 y van a salir en la película Aquiles. Se presentaron como 5.000, después quedaron 2.000, después dejaron 1.000 y le dijeron todo lo que en 3 días ensayaron. Ustedes lo que van a hacer, lo único que necesitan es pónganse espada, traigan unos trajes, le pasaron peluca. ¿Me están siguiendo la idea? Y habían cámaras, luces, pararon el tráfico. 3 días donde San Diego se detuvo. Y la gente feliz. Al tercer día les pagaron sus 3 días. Todos felices, contentos, esperando, ¿sabes qué? Que salga la película. Y ahí aparece Aquiles cuando va en un caballo con una espada y detrás un centenar de personas. Hermano, no apareció ninguno de ellos en la película. Levante su mano derecha y diga: Dios editó mi vida. Sí, Señor. Tú y yo somos igual que David. Y Dios sigue diciendo en su nombre: conforme a mi corazón. Dios nos quitó las muletas, nos quitó esos apoyos tóxicos, emocionales, vínculos que no nos bendicen, y nos fue minando, quitando dependencia. Nosotros los pastores somos personas que Dios ha puesto, y tú eres una persona que Dios ha puesto, pero tú y yo dependemos del Señor. Estoy feliz con mi esposa, la amo, estoy enamoradísimo de ella, pero ella no puede ser mi muleta, la que me impulsa a venir a la iglesia, la que me impulsa a orar, la que me obliga a veces a muchas cosas de Dios. No puede hacerlo. Mi apoyo es Dios. Mi apoyo es Dios. Tienes padres maravillosos, jóvenes, que te aman, pero tus padres no pueden ser ese apoyo, esa muleta en la cual tú te apoyas. Tiene que ser Dios. Aleluya. Por eso que tu vida comenzó en esa montaña cuando Dios te llamó, igual que la nuestra. Y Dios ha venido editando nuestra vida, porque lo único que finalmente aparece en la película es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, gracias por esta noche. Oro por tu vida, oro por tu vida. Levanta tus manos allí donde estás. Recibe bendición esta noche. Recibe bendición en el nombre de Jesús. Que Dios aliente tu corazón, que Dios fortalezca tu vida, que te dé pasión, que le digas allí donde te encuentras: Señor, te amo.
Señor, te necesito. Hay cosas, Señor, que yo quiero recuperar. No importa la edad que puedas tener, la edad no hace quién tú eres realmente. La esencia de lo que tú eres lo llevas dentro. Hay una pasión por Cristo, hay un amor por Cristo. Dios conoce tu nombre, conoce tu vida. Sabe Dios en qué posición de la vida te encuentras. Y sigue Dios mirándote con los ojos de Cristo. Y cuando Dios nos ve a través de Cristo, siempre ve cosas buenas, cosas maravillosas, porque nada malo hay en Cristo. Por eso Él te ama. Dios no te ama porque hiciste lo correcto. Dios no te bendice porque lo merezcas, simplemente por amor y por gracia. Ama a tu familia, ama a tus hijos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Levanta sus brazos y con sus palabras dele gracias al Señor. Dígale que le ama. Dígale: Señor, te amo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa palabra que hoy, Señor, nos has hablado.